Buenos días, el saludo para todos los hermanos y los amigos. Reciban la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quien les habla, su hermano en Cristo, José Barroso. Esto es Un Instante en la Palabra, el podcast del Ministerio Bíblico Didáscalos. Muy bien, esta es la segunda edición, así que comencemos. Sean entonces bienvenidos todos y todas a este segundo programa de Un Instante en la Palabra. Hoy estaré hablando de un tema que tiende a ser controversial, pero cuando las personas sugieren y piden, debemos predicar la verdad. Y para ello usaremos, como es debido y como debe ser, el texto bíblico, pues la palabra de Dios, esa que nos rige nuestra vida en Cristo. Hay un amigo a quien quiero saludar, Luis Rodríguez, del oriente del país, un amigo, viejo amigo de la infancia, de la juventud, de la adolescencia, compañero del liceo. Él siempre está preguntándome y estamos en conversación permanente y bueno, yo le doy las gracias por tomarme en cuenta para todos sus cuestionamientos, para todas sus inquietudes en cuanto al mundo cristiano, a la Biblia, a la palabra de Dios. Él pregunta lo siguiente, el tema es la sujeción. Y él pregunta, ¿debemos sujetarnos y obedecer ciegamente a un pastor? Bueno, que la pregunta no nos asuste, ¿no? Los cristianos debemos estar siempre preparados para dar respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta está en la Biblia. Y si no estamos preparados, le decimos, dame un chancecito, deja que me prepare. Pero no debemos asustarnos porque la respuesta no la va a dar usted, no la voy a dar yo, la respuesta la va a dar la palabra. Nosotros lo que vamos a hacer es desarrollarla e interpretar lo que el texto bíblico habla. Entonces la hermenéutica nos permite eso y es algo maravilloso. Es una herramienta útil y necesaria para el cristiano que quiere interpretar bien las escrituras. Ya sabemos que muchos pastores pues se basan en un texto bíblico para decir que las ovejas debemos obedecerles y sujetarnos a ellos. El texto en cuestión es Hebreos 13:17. Usted abre su Biblia, lo ubica allí y dice así el texto bíblico, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Usted puede decir, bueno, pero ¿qué es lo que quiere interpretar el hermano José acá? Si dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pues hermano, permítame que le digan esta mañana que ese verbo obedecer a vuestros pastores, primero la palabra pastor no está allí en ese texto en hebreo. Dice el texto original en griego, dice es obedecer a quienes los dirigen y los lideran. Y ese obedecer, cuando buscas el texto, el término en griego que utiliza, es un término que está en voz pasiva. Por lo tanto no puede ser imperativo, es decir, no puede ser una orden de que obedece, sino es algo como que déjate obedecer, no, déjate o permite que la persona te convenza, o sea, déjate convencer por aquellos que te lideran, es decir, abre tu corazón para que ellos puedan hacer su trabajo. Entonces no es una obediencia ciega. Entonces, y sujétate a ellos. También es algo así como que, bueno, y permite estar bajo su dirección, porque ellos vuelan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, si son personas que están permanentemente velando por tu vida, por tu alma, para que se salve, no es que rinden cuenta, sino que es como quien ha de rendir cuenta. O sea, velan por ti como si tuvieran que rendir cuenta por tu salvación. Ellos rinden cuenta por el ministerio que Dios les da. Todos los ministros rendimos cuenta por lo que Dios nos dio, ¿sí? Pero la salvación es individual, pero ellos velan por tu alma como si tuvieran que rendir cuenta por ti. Entonces, para que lo hagan con alegría, entonces nosotros tenemos que ayudar a que nuestros pastores y nuestros ministros, nuestros ancianos, pues hagan el trabajo con alegría y no se estén quejando, porque si no después viene la lucha, eso los hacemos pecar, entonces no somos tropiezo para ellos. Y eso no es bíblico tampoco, o sea, no permite la Biblia que nosotros seamos tropiezos para otros. Pues no es provechoso ni para ellos, ni para nosotros, ni para la iglesia. Y aquí lo importante es la iglesia, que es el cuerpo de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, Hebreos 13:7, ¿qué dice? Dice, acordaos de vuestros pastores. Una traducción más eficaz dice, considerad a vuestros pastores.
¿sí? Que os hablaron de la palabra de Dios. Entonces son personas, y ya sabemos que no son los pastores, que es los líderes de la iglesia. Entonces, estas personas que te hablaron de la palabra, que te trajeron el evangelio y cambiaron tu vida, te dieron la esperanza a través de Cristo, a través de ellos, de que pueda ser salvo. Entonces, tómalos en cuenta. Dice, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, ese considerar cuál haya sido el resultado de su conducta es mira su vida, mira su comportamiento. Está conforme a la palabra, está conforme a lo que Dios manda. Ok, imita su fe. ¿Cuál fe? ¿La de creer nada más? No. Cuando habla acá de fe, me está hablando pues de sentir, de pensar en cuanto a la doctrina, a las escrituras. O sea, trata de imitarlo, así como imitamos a Cristo. ¿Pero por qué imitamos a Cristo? Porque Cristo con su actitud y con su conducta, pues hizo que las personas lo siguieran. Cristo todo lo que predicaba lo hacía. Entonces, y hacía conforme a la escritura, porque Cristo todo lo basaba en las escrituras. Entonces, así debemos hacer nosotros y nuestros pastores, y nuestros ministros, y nuestros líderes. Entonces, no es un sometimiento y una obediencia ciega. Ya decimos que no, porque si no, la Biblia lo dijera, Cristo lo hubiese dicho, obedezcan ciegamente a sus pastores. No, Cristo dijo escudriñar las escrituras. Entonces yo voy a obedecer a mi pastor siempre y cuando él esté enseñado la escritura, porque debo tener discernimiento en el espíritu, porque ya la Biblia me dice que pueden haber falsos pastores, falsos ministros, falsos profetas. Entonces tengo que estar siempre conectado con la palabra para saber si lo que el ministro o el pastor está diciendo está correcto, y por lo tanto debo obedecerle, porque ya sé que él es un ministro del Señor. Las pautas nos las da 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el trabajo de los pastores. Cuando nos apacientan, hacen esto, que a través de la escritura, pues, nos enseñan, nos corrigen para la justicia. ¿La justicia de quién? De Dios. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, de que nos perfeccionemos, los ministros son para perfeccionar la iglesia. Entonces, enteramente preparado para toda buena obra, para que podamos tener preparación y hacer buena obra. ¿Cuáles obras? Las obras de la fe. Las obras, sí, esas, las que tenemos que hacer por obra de fe. Sí, no de una procesión, no, nada de promesa, nada de eso, no. Las obras de la fe, las que como ministros debemos hacer. Entonces, ves que es un tema de colaboración de la oveja con el pastor, en la medida que el pastor o los ministros van pues haciendo el trabajo ministerial con las ovejas, porque los están preparando es para eso, para las buenas obras. Ahora fíjense que Pedro que es uno de los apóstoles, o fue uno de los apóstoles, él no se autodetermina, no se autodenomina como un líder. No, cuando hablan en 1 de Pedro 5.1 dice que él está rogando a los ancianos, es decir, a los líderes, estoy suplicando que yo como coanciano, dice, estoy hablando en el griego original, ¿no? El griego común en el que fue escrito el Nuevo Testamento, o el que fue traducido el Nuevo Testamento. Ya sabemos que el original pues, fue escrito en arameo, existe evidencia de ello, o se piensa ello. Pero bueno, el texto en el que está escrito el manuscrito original de la Biblia dice, yo como coanciano. Ya aquí yo te puedo decir que Pedro, olvídate de la idea de papa, no se está poniendo aquí una jerarquía. Ya aquí Cristo había muerto, ya lo había supuestamente nombrado papa, que no lo dice la Biblia por ningún lado. Pero él se pone como uno de los líderes, co-líder, co-anciano. Entonces, él dice que él fue testigo pues de los sufrimientos y de Cristo. Acá. Entonces, él se autodenomina co-anciano, no se pone un término que no le aplique, que de una jerarquía, y le dice más adelante a los que le escribe la carta, dice, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado. Entonces le está diciendo a los líderes, a los ancianos, incluyendo a los pastores, que cuiden de ellos. Dice, no traten, 1 de Pedro 5.3 dice, no traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Entonces, ese servir de ejemplo es el que hace que yo obedezca a mi pastor y me sujete, porque entiendo que es un ministro que viene de Dios.
Y lo debo obedecer porque es como que estuviera obedeciendo a Dios. Pero obedezco a Dios cuando el pastor está obedeciendo a Dios. Y lo que hace está ceñido a la palabra. Y por lo tanto va en favor de salvar mi alma. Entonces esa es la pauta y la premisa más importante. Entonces es un tema de colaboración. Yo ayudo al pastor, el pastor me ayuda a mí. ¿Él se va a sujetar a mí? No, se va a sujetar a la palabra. Yo me voy a sujetar a él como hombre, no, me voy a sujetar a la palabra que hay en él, ¿sí? A la voluntad de Dios que hay en él. Punto, ahí está, esa es la. Hay pastores que constituyen este versículo para hacer un feudo y convertirse en caudillos de la iglesia, y es que tu palabra es lo que vale. Pues no es así. Yo saludo a mi pastor Pedro Natanael Delgado y a su amada esposa Marisol de Delgado. Celebro y bendigo sus vidas y le doy gracias a Dios por haberlos puesto en mi camino, porque de verdad que me han enseñado sana doctrina, he visto en ellos comportamiento apegado a la palabra, y han hecho de mí pues lo que el Espíritu Santo les ha permitido, y hoy, el día de hoy, gracias a Dios, pues soy un ministro, tengo un ministerio de enseñanza bíblica, y acá estoy pues trayéndoles esta pequeña reflexión. Pero hay otra gente en otros lados que sí hacen cosas que no están pegadas a la palabra, y tenemos testimonio de ello. Bien, ya por el tiempo, ya debo ir concluyendo, porque bueno, el tiempo de radio es costoso. Saludo al hermano Wilmer Castillo, a su esposa, en el programa Armonizando la Mañana, en el que saldrá este podcast el día de hoy. Conclusión: el texto no habla de sumisión ciega, el texto no menciona a los pastores, sino a los líderes, y exhorta a prestar atención y poner cuidado a aquellos que buscan el bien de nuestras almas. Si el pastor o el líder anda en otra cosa que no tiene nada que ver con esto, pues no le obedezca, porque usted estaría obedeciéndole a alguien que no está en la palabra. Se convierte automáticamente en un falso profeta, en un falso ministro, y la Biblia nos alerta de ellos. Bien, perdonen lo corto, pero bueno, son reflexiones que hay que hacerlos de esta manera por tema de tiempo. Esto fue Un Instante en la Palabra, el podcast del Ministerio Bíblico Didácalo. Les habló su hermano en Cristo, José Barroso. Que el Señor me les bendiga. Hasta la próxima.